para Facebook y también para Radio Oriente. Nuevamente les reitero que hoy día, 17 de octubre del 2015, reinicio nuevamente este programa ya también para YouTube y para Facebook. Les digo, soy César Javier Ojeda Cifuentes, abogado con más de 40 años de ejercicio profesional, que obtengo mi versación jurídica de recortar el peruano en sus tres fuentes: en las normas constitucionales, en las leyes o decretos legislativos más importantes, en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Casación y también las del Tribunal Constitucional en sus 7 procedimientos constitucionales, y la doctrina, que es la expresión de los abogados y abogadas especializadas en cada área del derecho. He hecho a nivel de Radio Oriente mi comentario de que se debe llevar adelante la digamos lo que ha hecho el Congreso, ¿no? De que están buscando los votos y lo van a conseguir para que no haya más este ministro de Justicia y sea pues prácticamente por el Congreso que tenga con los votos correspondientes para que el ministro de Justicia Gustavo Adrianzen sea pues separado del cargo con esta acción del Congreso. Ahora, el punto importante de este programa es el fallo que va a emitir el Tribunal Constitucional en relación a un clarísimo caso de corrupción vinculado a Nadine Heredia Alarcón, esposa del presidente del Perú, Moisés Ollanta Tazo, por los documentos tanto de personas jurídicas como de personas naturales o físicas que ella presentó para justificar estos ingresos de dinero que se le ha detectado. Las manifestaciones de los representantes de estas personas jurídicas o de personas naturales o físicas que han negado haber dado estos dineros o a Nadine Heredia, o la presentación de documentos por Nadine Heredia Alarcón, esposa del presidente del Perú, Moisés Ollanta Tazo, que han resultado simulados, porque no ha habido una real prestación de sus servicios, porque no hay la prueba de que tales servicios se hayan producido, por lo que de conformidad con lo que establece el artículo 219, numeral 5 del Código Civil, el acto jurídico es nulo cuando adolezca de simulación absoluta. Otro punto, la compra de bienes muebles. ¿Se acuerdan ustedes que compró bienes en 130 y tantos mil soles para su casa e inmuebles por sumas millonarias? Uno de ellos se compró por $425,000 norteamericanos. Y por último, las agendas que fueron mostradas en el programa de Rosana Cueva, en donde, según peritos extranjeros y nacionales, las grafías que en ellas aparecen pertenecen al puño y letra de Nadine Heredia Alarcón en relación con, digamos, la firma que ella tiene en su DNI, etcétera, en donde lo que se anota en estas agendas concuerda con actos realizados tanto por Nadine Heredia como por el presidente del Perú, Moisés Ollanta Tazo, por cuya razón el hermano de Nadine Heredia Alarcón, Ilan Heredia Alarcón, interpuso denuncia penal
por el delito de apropiación ilícita de estas agendas. ¿Se acuerdan ustedes? Que ya después ellos han dicho, uy, hemos metido la pata. ¿Cómo hemos podido presentar? ¿Cómo? Yo me imagino, ¿no? Que Ollantumala y Nadine Heredia Alarcón le han dicho, oye, aunque a lo mejor ha sido algo que lo hicieron al comienzo para debilitar estas agendas en el sentido de que perdían su calidad probatoria si se probaba que se había sustraído, como que así fue, de la casa de Nadine Heredia. Pero ahora ha habido otro problema gravísimo. Es que en los correos electrónicos que ha tenido Nadine Heredia Alarcón con la periodista Rosa María Palacios, ahí ella dice, en verdad, estas agendas son mías, aunque ella pone una coma, pero ella cree que con un signo ortográfico va a variar la exégesis, la interpretación de lo que le dijo a la periodista abogada Rosa María Palacios. En verdad son mis agendas. Esta Nadine Heredia, con su cobardón esposo, que es muy macho, como yo les repito, Moisés Ollantumala, con los campesinos de Conga, de Tía María, con las Bambas, pero con el actual burgomaestre, alcalde de Lima, Óscar Luis Castañeda Locio, quien ha comenzado las obras y las está haciendo del bypass sin ninguna autorización, sin ningún SNIP. Ahí sí, el cobardón Moisés Ollantumala Tasso, a través del otro cobardón, Alonso Segura, ministro de Economía, que tiene un procurador que puede iniciar, de acuerdo a ley, la detención de las obras, la demolición de las mismas. Pero como hay 76 millones de dólares, porque el contralor, esa momia que tenemos en la Contraloría General de la República, llamado Fuad Curi Zarzar, que no cumple con sus funciones, ni el artículo 82 de la Constitución, que tiene que supervisar, y además con la ley orgánica de la Contraloría, tiene también su procurador público. Ninguno de estos dos entes, que son buenos para nada de aquello que pueda matar la corrupción en el Perú, pero ni hablar. El caso es de que es importante también resaltar que la Fiscalía Superior de Castañeda, que declaró infundada la queja de derecho, o sea, la apelación que interpone el procurador público del Ministerio Público contra el dictamen de la Fiscalía Provincial, que archiva la denuncia penal por delito de lavado de activos contra Nadine Heredia Alarcón, esposa del presidente del Perú, Moisés Ollantumala Tasso. ¿Saben lo que este fiscal superior declara en su dictamen? Es pero tremendo, ¿verdad? Para favorecer la corrupción. Dice que no se ha realizado una pericia contable a fin de verificar si estos dineros que recibe Nadine Heredia han salido o no de las empresas para las que supuestamente prestó servicios profesionales. Esta pericia, según este fiscal superior, es absolutamente prescindible, y que en Venezuela, pese a las cartas rogatorias, no se ha podido obtener, ¿no?, la información correspondiente. Este fiscal superior considera
que el fiscal provincial es quien decide su estrategia de lo investigado, por lo que declara infundada la queja de derecho o apelación de la Procuraduría Pública que interpone contra la Fiscalía Provincial que archivó la denuncia penal por delito de lavado de activos contra Nadine Heredia Alarcón, esposa del presidente Moisés Ollantúmala Tasso. En el canal 522, si mal no, o 552, he visto lo que preguntan miembros del Tribunal Constitucional. Uno de ellos le pregunta a las dos partes de los abogados que informaron, y tiene una pregunta concreta, precisa. En la investigación efectuada por estas fiscalías provincial y superior que archivó la denuncia penal por delito de lavado de activos contra Nadine Heredia Alarcón, se actuó conforme lo establece el artículo 159 de la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto Legislativo 52. Lógicamente, el constitucionalista Aníbal Quiroga, que tiene como problemas que denunciaron que estaba siendo abogado de Nadine Heredia y era miembro de un cuerpo colegiado del Estado. Ahí sí tuvo que renunciar. Lógicamente, este abogado, que no tiene una conducta correcta, por lo que acabo de mencionar, dijo que sí, es decir, que sí habían actuado de acuerdo a ley. ¿Cómo es posible, por Dios? Si hay manifestaciones de los representantes de las personas jurídicas que dijeron estos aportes, como lo dijo el de Capilar, esa cuestión, nunca yo he pagado eso. Es más, no ha habido una prestación de servicios por estos $56,000. Y personas físicas, naturales, han dicho, esos aportes que aparecen en la OMPE, yo nunca los he dado, es falso. ¿Cómo es posible que se diga por un fiscal superior que la pericia contable para determinar si verdaderamente hubieron de parte de estas personas jurídicas, de estas empresas, salidas de dinero para pagar, es absolutamente prescindible? Esto a cualquier persona que no sea abogada o abogado pueda llamarles la atención o se pueden sorprender, pero no se sorprendan, porque en este Perú, con este presidente Moisés Ollantúmala Tasso, un mentiroso del diablo con su esposa, que les decía a los cajamarquinos y cajamarquinas, yo voy a defenderlos frente a Yanacocha con sus aguas. Mentiroso del diablo, por Dios. Todos, el anterior ministro de Justicia, un mentiroso del diablo, les decía
a los procuradores públicos que, como Cristian Salas y Jenny Vilcatoma, no puede ser considerado colaborador eficaz Martín Antonio Belaúnde Locio, o como actual ministro de Justicia, ¿no?, que al igual que el actual primer ministro Pedro Cateriano, manifestaban en todos los tonos y matices de que nunca se produjo una ejecución extrajudicial. Tremendo par de mentirosos. La mendacidad es algo que preside este gobierno con sus ministros de justicia. Había no solamente la declaración del diplomático japonés Hidekato Ogura, sino 2 policías que dijeron que estaba vivo este miembro del movimiento revolucionario Tupac Amaru, Tito. Y lo que es más grave, la Corte Suprema lo declaró, y pese a eso, estos mentirosos del diablo, este ministro que tiene que ser expulsado del cargo por el Congreso, Gustavo Adriancén, por amedrentar a una buena procuradora pública como Julia Príncipe Trujillo, que lo único que ha hecho es cumplir su función, porque ella trabaja para el Estado, no para el condenado de Moisés Ollantumala y de su mentirosa y 2 futuros procesados, sentenciados y encarcelados, esta pareja presidencial de lo peor. Entonces, la pregunta que formuló este miembro del Tribunal Constitucional, si consideraban que la actuación del Ministerio Público había sido correcta, lógicamente el procurador público que se encarga de la defensa del Ministerio Público, con todo lujo de detalles, pormenorizó los hechos por los cuales la actuación de esta Fiscalía Provincial y de este fiscal superior habían precisamente hecho lo contrario de lo que un fiscal o el Ministerio Público debe hacer. Entonces, me imagino que este miembro, que es Ernesto Blume Fortini, satisfizo su inquietud, que era uno de los aspectos. El otro fue, creo que Carlos Ramos, el otro miembro, que dijo que si realmente era jurídicamente correcta la presentación del recurso de agravio constitucional interpuesto por el procurador público del Ministerio Público. Y esta respuesta es positiva, y que ha sido precisamente rechazada por el constitucionalista, entre comillas, Aníbal Quiroga, por señalar que solamente hay la excepcionalidad en los casos de narcotráfico, de lavado de activos y terrorismo, y que en el caso de lavado de activos está sujeto, condicionado al narcotráfico, lo cual es otra mendacidad. Él dice, hay que hacer una interpretación restrictiva, limitada, no extensiva. Esto es criminal, viniendo de un constitucionalista como Aníbal Quiroga, por una sencilla razón. ¿Cómo podemos explicar que si
el artículo 18 del Código Procesal Constitucional establece lo siguiente. Lo voy a señalar, gracias a Dios, el señor Alejandro Lainez, al que le agradezco por su apoyo, justo me ha dado mi Código Procesal Constitucional, donde aquí yo señalo también el texto del artículo 18 del Código Procesal Constitucional, que dice lo siguiente: recurso de agravio constitucional contra la resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda, procede recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional dentro del plazo de 10 días contados desde el día siguiente de notificada la resolución. ¿Cómo es posible que, habiendo este texto, este tenor, en donde solamente puede darse el recurso de agravio constitucional cuando se declara infundada o improcedente la demanda, procede el recurso de agravio constitucional? Es que precisamente con esa facultad, con esa prerrogativa, con ese derecho que tiene el Tribunal Constitucional basado en el artículo 201 y 202, el Tribunal Constitucional, por excepción, ¿y en base a qué? En base a que en el artículo 139 de la Constitución, en su numeral octavo, se dice lo siguiente: son principios y derechos de la función jurisdiccional. Numeral 8, el principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. En tal caso deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario. ¿Qué es el principio general del derecho? Es con el que se pueden colmar, llenar vacíos o lagunas de derecho. A los abogados y a las abogadas se nos enseña introducción a las ciencias jurídicas, introducción a la ciencia del derecho. Y en una de las partes importantes de este curso se nos enseña qué son fallos de especie o qué son fallos de principio. Fallos es igual a sentencia. Fallo de especie es simplemente la aplicación de la ley, ¿no? Por ejemplo, un joven dice: yo tengo ya mis derechos constitucionales porque he llegado a la mayoría de edad, tengo 18 años. Se hace el juicio, se ve que tiene 18 años y no hay ningún problema, se aplica la ley. Pero eso se le llama fallos de especie, a la simple aplicación de la ley. Pero en los fallos de principio, que es la genuina, la real jurisprudencia, es con la que se colman, se llenan vacíos o lagunas en el derecho. Y precisamente hay 4 sentencias en donde se apartan del texto expreso y claro del artículo 18 del Código Procesal Constitucional y se permite al Ministerio Público que, cuando hay casos de habeas corpus
donde se le ha dado la razón a la parte demandante, ¿no? Como es el caso de Nadine Heredia Alarcón. El Tribunal Constitucional excepcionalmente ha agregado como otro elemento para interponer el agravio constitucional al procurador público. ¿Por qué razón? Porque el procurador público es que, de acuerdo a la Constitución, es quien tiene a su cargo la, digamos, la defensa de la legalidad. El artículo 159 de la Constitución establece lo siguiente: corresponde al Ministerio Público promover de oficio o a petición de parte la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho. Segundo, representar en los procesos judiciales a la sociedad. Cuarto, conducir desde su inicio la investigación del delito. 5. Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte. Es esta la labor. El único que puede iniciar una acción penal es el Ministerio Público. Y una vez que realiza las investigaciones, formaliza su denuncia penal ante el juez penal, que es el que decide qué es lo que ellos dicen. No, esto va a ir contra la libertad de Nadine Heredia Alarcón. Totalmente falso. Lo único que hace el Ministerio Público es investigar. Y ustedes han escuchado lo que han hecho el fiscal provincial y el fiscal superior Castañeda, que han prescindido inclusive del peritaje contable que se iba a hacer a las empresas, ¿no?, que habían proporcionado dinero. Más aún, el decreto legislativo 1106 es terminante, ¿no?, en el sentido de que, por ejemplo, el artículo 4 dice de este decreto: la pena será privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años, ¿no?, cuando el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias no sea superior al equivalente a 5 unidades impositivas tributarias. Si multiplicamos 5 por 4.000, pongamos, sería 20.000 soles. En el caso de ellos están en el primer caso, que es para 20 años, ¿no?, que son 500 unidades impositivas tributarias. ¿Por qué razón? Porque lo encontrado supera largamente todo esto. Le voy a decir otro artículo. Dice: reglas de investigación para la investigación de los delitos previstos en el presente decreto. Artículo 7. El fiscal podrá solicitar al juez el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria y la reserva bursátil. La información obtenida en estos casos solo será utilizada en relación con la investigación de los hechos. Artículo 10. Autonomía del delito y prueba indiciaria. El lavado de activos es un delito autónomo, por lo que para su investigación y procesamiento no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial
o hayan sido previamente objeto de prueba o de sentencia condenatoria. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como los delitos de minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, los delitos contra la administración pública, el secuestro, el proxenetismo, la trata de personas, el tráfico ilícito de drogas, de armas, tráfico ilícito de migrantes, los delitos tributarios, eso que reclama Eduardo Roygate, abogado de narcos y del presidente de la República, Moisés Ollanta Tazo, o este constitucionalista Aníbal Quiroga. ¿Dónde está el delito fuente, el delito precedente? Por si acaso, yo he sido profesor de Derecho Tributario en los programas de Ciencias Contables y Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en los años 1983-87. El delito tributario es defraudación tributaria. Era el artículo 55 del impuesto a la renta. Se llama incremento patrimonial no justificado. ¿Por qué razón? Porque la señora Nadine Heredia compró más de 130,000 en bienes muebles, por citar un ejemplo, y el otro compró un inmueble por $425,000. Presentó declaración de impuesto a la renta por estos ingresos que los ha hecho suyos. No. Por lo tanto, el delito precedente, el delito fuente, está en el delito tributario llamado defraudación tributaria. Entonces, hay una cuestión que es evidente para terminar. Lo iba a hacer con mayor alcance, pero hay 4 sentencias del Tribunal Constitucional que pueden ustedes, señores, tomar nota, ¿no? Son los siguientes. A ver, son los expedientes 02748-2010 PHC/TC, el expediente número 02663-2009-PHC/TC, el expediente 3245-2010 PHC/TC y el expediente 1711-2014 PHC/TC. Hay puntos importantes donde dice lo siguiente. Por ejemplo, en el primer expediente, el artículo 159 de la Constitución ha asignado al Ministerio Público una serie de funciones constitucionales, entre las que destacan la facultad de conducir o dirigir desde su inicio la investigación del delito, así como la de ejercitar la acción penal, ya sea de oficio o a pedido de parte. Si bien se trata de facultades discrecionales que de modo expreso el Poder Constituyente le ha reconocido al Ministerio Público, sin embargo, no pueden ser ejercidas de manera irrazonable, con desconocimiento de los principios y valores constitucionales, ni tampoco al margen de respeto de los derechos fundamentales. Antes bien, en tanto que el Ministerio Público es un órgano constitucional constituido y por ende sometido a la Constitución, tales facultades deben ser ejercidas en estricta observancia y pleno respeto de los mismos. En ese sentido, la posibilidad que la justicia constitucional realice un control de las actuaciones del Ministerio Público tiene su sustento, entre otros supuestos, en la garantía y el pleno respeto del derecho fundamental al debido proceso y sus diversas manifestaciones. Y es que hoy por hoy no existe duda que este derecho despliega también su eficacia jurídica en el ámbito de la etapa prejurisdiccional de los procesos penales, es decir, ahí, en la fase del proceso penal, en la que al Ministerio Público le corresponde concretizar el mandato previsto en el artículo 159 de la Constitución. Claro está que las garantías previstas en la referida disposición constitucional serán aplicables a la investigación fiscal siempre que sean compatibles con su naturaleza
y fines de las actuaciones del Ministerio Público. En cuanto a la actividad del fiscal, los criterios a considerar son la capacidad de dirección de la investigación y la diligencia con la que ejerce las facultades especiales que la Constitución le reconoce, si bien se parte de la presunción de constitucionalidad y legalidad de los actos de investigación del Ministerio Público. Esta es una presunción juris tantum, en la medida que ella puede ser devistada, ahora bien, para la determinación de si en una investigación prejurisdiccional hubo o no diligencia por parte del fiscal a cargo de la investigación, deberá considerarse la realización o no de aquellos actos que sean conducentes o idóneos para el esclarecimiento de los hechos y la formalización de la denuncia respectiva u otra decisión que corresponda. Por estas consideraciones, ¿no?, se declara, ¿no?, de que el Ministerio Público, el Procurador Público, sí puede interponer un recurso de agravio constitucional. Y lo lógico es que si, para terminar, si el fiscal provincial y el fiscal superior no han actuado de acuerdo con el mandato de la Constitución que le da al Ministerio Público, se tiene que declarar fundado este recurso de agravio constitucional interpuesto por el Procurador Público del Ministerio Público, para que continúe la investigación desde 2006, todo lo que ha recibido Nadine Heredia Alarcón y el presidente de la República, Moisés Ollanta Tasso. Hasta el próximo sábado, señoras, señores y jóvenes en general. Muchas gracias.